asistentes están en modo de solo escucha. Donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques. Herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad. Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por participar en la capacitación virtual norma propuesta por la FDA sobre el agua de uso agrícola de productores agrícolas frescos. Este evento es coordinado a través de la Dirección de Balcón de Servicios del Exportador, la Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles, en cooperación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. El presentador es el Dr. Mauricio Castelo, Produce Safety Expert, Division of Produce Safety, FDA, Estados Unidos. El objetivo del evento es que los productores primarios de productos agrícolas frescos puedan conocer sobre la nueva norma propuesta por la FDA en la implementación de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos. La norma propuesta tiene como objetivo mejorar la inocuidad alimentaria de los productos agrícolas frescos. La FDA propone revisar ciertos requisitos que afectan al agua de uso agrícola usada antes de la cosecha para los productos agrícolas frescos cubiertos en la subparte E de la norma de la inocuidad de productos agrícolas frescos. Es importante recordar que podrán realizar sus preguntas a través del chat a medida que avance el evento. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y resulte del agrado. Doy paso a Mauricio, quien dará inicio al webinar. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos bien, Mauricio. ¿Sí ven la presentación? Sí la puedo ver en mi computadora. Les pido disculpas. Estoy usando mi computadora personal. Tuve unos problemas con mi otra computadora y
Por algún motivo no pude usar el teléfono, entonces tengo que usar el audio de la computadora, pero bueno, qué bueno que me escuchan bien. Entonces vamos a tratar de, si me dejan de escuchar, me dejan saber, por favor. Bueno, nuevamente buenos días y primero quiero agradecerles a José Luis y a Santiago de ProEcuador por el apoyo y darnos la oportunidad de compartir esta información con ustedes el día de hoy. Mi nombre, como lo mencioné anteriormente, es Mauricio Castelo y trabajo para la División de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, lo que se conoce en inglés, con las siglas en inglés de la FDA. Mi mayor enfoque con la división es apoyar con iniciativas de educación, capacitación y asistencia técnica de la FDA en América Latina en la implementación y cumplimiento de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. El día de hoy vamos a empezar la presentación con una breve introducción de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos, o como se le conoce, los estándares para el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de los productos agrícolas frescos. También vamos a cubrir un poco sobre cuáles son los recursos que tenemos disponibles en español sobre la norma propuesta del agua de uso agrícola. Y en la segunda parte de la presentación, vamos a hablar sobre la norma propuesta del agua de uso agrícola. Y, por supuesto, al final de la presentación, con mucho gusto contestaremos sus preguntas. ¿Sí me pasa la siguiente, por favor? Bajo la Ley de Armonización de la Inocuidad Alimentaria, lo que se conoce como FISMA, sus siglas en inglés, hay 7 regulaciones fundamentales. La número 1, que es la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, establece por primera vez los estándares basados en la ciencia para el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos en huertas nacionales y extranjeras. Esta norma está dividida en subpartes y vamos a hablar un poco más sobre cada una de las subpartes más adelante. Y por supuesto, en el día de hoy nos vamos a enfocar en la subparte E de la norma, que es el agua de uso agrícola. Otra norma bajo la ley FISMA son los controles preventivos de alimentos para humanos, la número 3, que es los controles preventivos de alimentos para animales, la número 4, que es la norma de los programas de verificación de proveedores extranjeros, la 5, certificación de terceros, la 6, adulteración intencional y la número 7, transporte sanitario. Si me pasa la siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar con qué es la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Como le mencioné anteriormente, son los estándares mínimos basados en la ciencia para el cultivo, la cosecha, empaque y almacenamiento de los productos agrícolas frescos. Un punto clave es que recuerden que la norma se basa en la prevención de contaminación. Hago repetir, es la prevención de contaminación, es el enfoque de esta norma. Y se enfoca en las condiciones y prácticas identificadas como posibles factores que contribuyen a la contaminación microbiana de productos agrícolas frescos y se basan en la fundación de las buenas prácticas agrícolas. ¿Quién tiene que cumplir con la norma de cuidado de los productos agrícolas frescos? Quiero enfatizar que si usted exporta un producto agrícola fresco cubierto por la norma, usted debe cumplir con los requisitos de la norma y no es una opción. Esta es la diferencia entre lo que es este nuevo requisito de la norma y las auditorías o certificaciones. En otras palabras, si usted exporta a los Estados Unidos y está bajo la definición de lo que es una huerta cubierta o actividad cubierta y producto agrícola fresco cubierto, usted tiene que cumplir con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos para poder exportar a los Estados Unidos. Y en lo personal, la inocuidad es un compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros que cultivamos, cosechamos, empacamos y almacenamos productos agrícolas frescos, como son las frutas y verduras frescas. Simplemente recuerden que, ¿qué pasa si, por ejemplo, un mango o melón se riega con agua que está contaminada con heces fecales de animales?
y ese producto se cosecha y entra al mercado y uno de nuestros hijos o padres o abuelos consumen la fruta. Esto le puede causar una enfermedad y algunas veces hasta la muerte. Por eso digo que la inocuidad, que es la seguridad de alimentos, es un compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros. Me pasa la siguiente, por favor. Los requisitos de la norma se encuentran en el Código de la Norma 21 CFR, parte 112. La norma final fue publicada en el 2015. En esta diapositiva se encuentran los requisitos de la subparte A hasta la subparte O de la norma. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los requisitos de capacitación, los voy a encontrar en la subparte C del Código 112.21 hasta el Código 112.30. En la subparte A encuentra información si su huerta, actividad y producto agrícola fresco están cubiertos por la norma y otras definiciones. En la subparte C de la norma encuentra los requisitos de capacitación, frecuencia y registros de capacitación. ¿Qué tan frecuente debo capacitar a una persona que esté en contacto con productos agrícolas frescos, ya sea durante el cultivo, la cosecha, empaque y almacenamiento de estos productos? Disculpe. En la subparte D encuentra los requisitos y medidas que debe tomar para prevenir contaminación de trabajadores que están enfermos y las prácticas higiénicas. Y en la subparte E se encuentran los requisitos del agua de uso agrícola. Y por supuesto, el día de hoy vamos a hablar de la norma propuesta del agua de uso agrícola. En la subparte F encuentra los requisitos en el uso de enmiendas biológicas, aplicaciones en las enmiendas, tratamiento de enmiendas y los registros requeridos por la norma. En la subparte I encuentra los requisitos en el uso de animales en huertas, determinación de lo que se conoce como zonas de no cosecha y análisis de riesgo de precosecha y otros requisitos. En la subparte K encuentra los requisitos de la actividad de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento, como las medidas que se requieren para identificar y no cosechar productos cubiertos contaminados que debo hacer con los productos que caen al suelo durante la cosecha y otros requisitos. En la subparte L encuentra los requisitos y recomendaciones para instalaciones como empaques sujetos a la norma, las recomendaciones para instalaciones de baños y lavados de manos, y por supuesto el programa de limpieza y saneamiento. Y en la subparte O encuentra los requisitos de la información que deben incluir todos los registros, los requisitos para almacenar y conservar registros. Entonces, si yo quiero conocer un poco más de los requisitos de algunos de los estándares, me voy específicamente a esa subparte de la norma. Por supuesto, tengo que tener conocimiento de cada una de las subpartes, de los requisitos de cada una de las subpartes. ¿Sí me pasa la siguiente, por favor? En esta diapositiva se encuentra información acerca de algunos de los recursos de la norma propuesta del agua de uso agrícola. Por supuesto, que están disponibles en el sitio web de la FDA y en cada uno de ellos está el enlace que lo lleva directamente a este recurso. Si gustan, le puedo mandar más recursos que tenemos disponibles. Y vuelvo a repetir, simplemente para seleccionando ese enlace que se encuentra en esta diapositiva, lo lleva directamente a ese recurso. Algunos de los recursos... Para añadir, perdón, Mauricio, todos los asistentes tienen que saber que al final se les va a compartir esta presentación para que ustedes mismos puedan ingresar y darle clic a los distintos recursos. Perdón que te interrumpa, Mauricio. No, muy bueno, muchas gracias. Sí, perfectamente que puedan compartir esta presentación. Algunos de los recursos en inglés son, por ejemplo, el registro federal de la norma propuesta del agua de uso agrícola. Otro recurso es la norma propuesta del agua de uso agrícola y, por supuesto, la hoja técnica de información de elaboración del agua de uso agrícola. Y, por supuesto, el último que se encuentra está disponible en español. Aquí, en este recurso,
encuentra información acerca de la norma propuesta del agua de uso agrícola. También encuentra información acerca de los 5 factores que son parte de la evaluación del agua, como son el sistema del agua de uso agrícola, las prácticas del agua, las características del cultivo. Todos esos factores van a ser parte de la evaluación del agua, que es un requisito de la norma propuesta del agua de uso agrícola. También aquí encuentra información de cuándo debe aplicar medidas correctivas o de mitigación dependiendo de la evaluación. Por eso les recomiendo que consulten este recurso. Tiene información bien valuable. Si me pasa la siguiente, por favor. Sí, un segundo, no sé por qué no me está dejando seguir. Ahí estamos. Perfecto. Ahora vamos a empezar con la segunda parte de la presentación, que es la norma propuesta del agua de uso agrícola de precosecha. Y como lo mencioné anteriormente, al terminar la presentación, vamos a contestar sus preguntas que tengan de la norma propuesta. Quiero aclarar que la presentación está enfocada al agua de uso agrícola de precosecha. ¿Y a qué me refiero con este término de precosecha? Me refiero al agua que se utiliza antes de la cosecha, como es el agua que se utiliza para el riego del cultivo, como pueden ver en esta diapositiva, el agua que se utiliza para la fertilización y protección de ese cultivo y otros usos del agua antes de la cosecha. A eso me refiero con agua de precosecha. Si me pasa la siguiente, por favor. En esta presentación vamos a hablar de la visión general de la norma propuesta, abordar los componentes de la evaluación del agua agrícola, incluyendo los resultados y las medidas correctivas o de mitigación que se deben de tomar dependiendo de la evaluación. Y finalmente, brevemente acerca de la herramienta que puede utilizar para el análisis de agua de uso agrícola y que está disponible en línea en el sitio web de la FDA. Si me pasa la siguiente, por favor. La norma propuesta que estamos presentando hoy es en respuesta directa a los comentarios que la FDA recibió de las partes interesadas con respecto a los requisitos finales de la norma de cuidado de productos agrícolas frescos, que se publicó en el 2015. Hubo muchos comentarios y preocupaciones de que no todos lo que estaba en esta norma publicada en el 2015 aplicaba a otros tipos de cultivos. Por eso que se tomó en cuenta y se propuso esta norma propuesta. La norma propuesta tiene por objetivo abordar las preocupaciones de las partes interesadas con respecto a la complejidad de esos requisitos, ya que existen desafíos prácticos de aplicación asociados en la norma que se publicó en 2015. Por eso es que se está haciendo la norma propuesta del agua de uso agrícola. Esta propuesta, si se finaliza, reemplazaría los criterios de calidad microbiana requeridos en el agua de uso agrícola de precosecha, con una evaluación del agua de uso agrícola basado en sistemas. Esa es la gran diferencia en la norma propuesta, que en vez de los requisitos de las pruebas microbianas, ahora lo que se requiere es una evaluación del agua de uso agrícola basado en sistemas. En otras palabras, la norma propuesta no requiere de pruebas microbiológicas del agua que se utiliza antes de la cosecha, como es el agua que se utiliza para el riego del cultivo. Esa es la gran diferencia. La siguiente, por favor. Esta propuesta incluye 2 nuevas definiciones. Una de ellas es la evaluación del agua de uso agrícola y el sistema de agua de uso agrícola. La evaluación del agua es requerida una vez al año o cuando un cambio significativo ocurre, como si cambió la fuente del agua, si hubo un evento climático que causó contaminación de su fuente de agua o otros eventos. Entonces, la evaluación es requerida por lo menos una vez al año o cuando hay un cambio significativo. La propuesta también identifica los resultados sobre la base de los datos capturados durante la evaluación, en los que se requeriría que las huertas hagan la evaluación
incluidos los elementos y factores a considerar, y determinarán si será necesario implementar una medida correctiva o una medida de mitigación. La propuesta también incluye medidas de mitigación inmediatas si la evaluación concluye que existen peligros asociados con ciertas actividades de uso de terrenos adyacentes y cercanas. Y vamos a hablar un poco más adelante sobre este tema, sobre el uso de terrenos adyacentes y cercanos. Si me pasa la siguiente, por favor. ¿Qué requiere la evaluación del agua? En esta diapositiva, la siguiente describe los 5 tipos de factores y elementos que un productor necesitaría evaluar en función del esquema de esta propuesta, si se finaliza. El primer factor es el sistema de agua de uso agrícola. Es la primera parte de la evaluación. Y como parte de esta evaluación, el productor tiene que identificar primeramente el sistema de agua de uso agrícola, que incluye identificar la ubicación y la naturaleza de la fuente. Si es agua subterránea o es agua superficial. El tipo del sistema de distribución, que es si es canal abierto o si es de plomería cerrada. Y por supuesto, el grado en que el sistema está protegido. Si existen barreras físicas para evitar que los animales accedan al agua o hay otros tipos de protección como bermas para evitar que un deslieve o corriente de agua contamine la fuente de agua. Todos esos son los factores que debe considerar como parte de la primera evaluación, que son los sistemas de agua de uso agrícola. El factor número 2 son las prácticas del agua de uso agrícola. En este caso, el productor tendrá que identificar el tipo de prácticas de uso del agua. Esto incluye identificar si el agua se está aplicando, por ejemplo, a través de riego por aspersión o a través de riego por surco. El productor también tiene que identificar el intervalo de tiempo entre la última aplicación directa y la cosecha. Por ejemplo, si aplica agua inmediatamente antes de la cosecha, como es el caso de las verduras de hoja verde, o se aplica agua semanas antes de la cosecha, como es el caso de las cebollas. Eso hace una diferencia y es parte de la evaluación. Toda esa información se debe incluir en la evaluación. El factor número 3 son las características del cultivo. En este caso, el productor también debe considerar cualquier apoyo científico para mostrar el potencial de susceptibilidad de la adhesión o internalización de microorganismos al producto agrícola fresco. Por ejemplo, sabemos que hay diferencia en la superficie de los productos y este factor explica esas diferencias. Por ejemplo, un melón chino tiene una superficie de piel muy diferente al de un tomate. Por lo tanto, esperamos que la superficie arrugada del melón pueda ser más propensa en alojar agua y patógenos que contienen el suelo que en comparación con el tomate. El tomate tiene una superficie cerosa y lisa que es completamente opuesta al melón chino. Este factor es un ejemplo que demuestra cómo la evaluación es flexible y diferente dependiendo de las características del producto agrícola fresco. Entonces, como pueden ver, la evaluación va a ser diferente dependiendo que toma estas consideraciones el tipo del producto. Ya hablamos de las fuentes de agua, los recursos, todo eso va a ser parte de la evaluación y por tanto va a ser diferente dependiendo del área, la región y el producto. Si me pasa la siguiente, por favor. Y el factor número 4 son las condiciones ambientales. El clima y otras condiciones ambientales son factores que también pueden ser parte de otros elementos de la evaluación. Los factores ambientales pueden incluir como eventos de lluvia o sequía o niveles de humedad y exposición a los rayos UV. Por ejemplo, al comparar el clima del sureste de los Estados Unidos versus el noroeste de los Estados Unidos, puede haber diferencias en la temperatura de la lluvia y la exposición a los rayos UV. Y esas diferencias, combinadas con otros datos sobre el uso del agua y el tipo de cultivo, pueden influir en cómo puede comportarse los peligros dentro de un sistema y los resultados de la evaluación. Y eso también, este factor es bien importante como parte de la evaluación. Y por último, el factor número 5, que son otros factores relevantes.
En este caso, recuerden que los requisitos del agua de uso agrícola de la norma nacional de productos agrícolas frescos que se publicó en el 2015. Si bien esta propuesta no requiere pruebas microbiológicas del agua de precosecha, pero si un productor cree que las pruebas microbiológicas del agua podría proporcionar información útil adicional sobre la calidad del agua, entonces la categoría de otros factores relevantes es donde entrarían estos datos. Para los productores que eligen hacer pruebas, la norma propuesta permite la flexibilidad para que el productor determine cuándo, dónde, cómo y para qué microorganismo o indicador microbiológico hacer las pruebas. Por ejemplo, si un productor quisiera obtener información sobre cómo cambió la calidad del agua antes y después de la lluvia, para determinar si el agua es apropiada para su uso después de los eventos de lluvia, entonces las pruebas de la calidad del agua podrían usarse para determinar esto. Si un productor quisiera determinar si una fuente de agua subterránea se ha visto afectada, el productor podría realizar pruebas para realizar la presencia de un indicador de contaminación. Y nuevamente, este factor sería donde se capturarían estos datos dentro de la evaluación. Vuelvo a repetir, si usted hace pruebas, esto sería parte de esta evaluación. Y es donde usted incluiría esta información en los otros factores relevantes como parte de la evaluación. Si se finaliza esta propuesta, la evaluación del agua de uso agrícola de precosecha tendría que ser por escrita y requeriría una revisión supervisada, así como determinación de resultados basados en la evaluación. Vuelvo a repetir, sería requerida cada año o cuando hay un evento. Si me pasa la siguiente, por favor. Como se mencionó anteriormente, esta norma propuesta incluye una consideración especial para los peligros que se identifican en función de ciertas actividades de uso de tierras adyacentes y cercanas. Las actividades que se identifiquen relacionadas con teorías de uso de terrenos adyacentes, específicamente aquellas que están relacionadas con la actividad animal, las enmiendas biológicas del suelo, de origen animal, o la presencia de desechos humanos no tratados o tratados incorrectamente, requerirán la implementación de medidas de mitigación en un plazo inmediato, a más tardar en la misma temporada del cultivo. En el caso de otros peligros que se identifica, requiere la implementación de medidas de mitigación a más tardar en la temporada siguiente de cultivo. Por supuesto, hablaremos más de esto en el cronograma para la implementación de mitigaciones en la siguiente diapositiva. Si un productor identifica peligros que son específicos de la actividad de uso de terrenos adyacentes, el productor debe considerar si existen barreras para contener la posible introducción de peligros. Considerar si hay alguna característica del sistema de agua que puede evitar la introducción de peligros, como la naturaleza del sistema de agua, ya sea un sistema abierto o cerrado. Si la fuente de agua se encuentra en la parte inferior de una colina o si los campos de cultivos están cuesta abajo de la fuente de agua. Todo eso debe ser parte de la evaluación y se debe de considerar. Como parte de la evaluación, el productor también debe considerar si existe algún tipo de cercado para evitar que los animales accedan a la fuente de agua. Considerar si hay otros tipos de barrera para minimizar la influencia de un escurrimiento, incluidas bermas o desvíos, para prevenir que una corriente de agua contamine su fuente de agua. Si me pasa la siguiente, por favor. Una vez que se ha completado la evaluación, el productor debe tomar algunas determinaciones sobre los hallazgos de la evaluación. Este diagrama de flujo lo guiará a través de la toma de decisiones. Comenzando con el cuadro azul en la parte superior izquierda, donde el cuadro dice en consideración de varios factores, empezaremos por ahí. Este es el punto en el que se ha completado la evaluación. Una vez completada la evaluación, el productor debe determinar si el agua que se está utilizando
no es inocua o segura, o no es de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Entonces, si determina que su agua no es inocua o no es de calidad sanitaria, se mueve a la caja roja inferior e inmediatamente suspende el uso de esa agua. Por favor, repetir, una vez que se ha completado la evaluación, este es el flujo de agua que puede utilizar, cuáles van a ser los siguientes pasos. Y en este caso, no puede reanudar el uso del agua hasta que implemente una medida correctiva y se asegure de que el agua sea inocua y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Pero en el otro caso, si se determina que su agua es inocua y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto, entonces se mueve la caja blanca de la derecha, donde se lee condiciones que pueden introducir peligros. En esta caja es donde un productor determinará si hay algún peligro identificado en la operación. Si no se han identificado peligros, entonces se mueve la caja verde en la parte inferior y continúa inspeccionando y manteniendo regularmente su fuente de agua y sistema de distribución. Sin embargo, si determina que hay peligros presentes en la operación, en función de los datos capturados en la evaluación, pasará al siguiente cuadro blanco que dice condiciones relacionadas con ciertos usos de las tierras adyacentes y cercanos. Una vez en esta casilla, debe determinar si los peligros que ha identificado están relacionados con esas ciertas categorías de actividades, específicamente relacionadas con la actividad animal, las enmiendas biológicas del suelo de origen animal o la presencia de desechos humanos no tratados o tratados incorrectamente. Si en este punto de decisión determina que sus peligros están relacionados con estas categorías específicas, entonces pasa al segundo cuadro rojo a continuación, donde se lee medidas de mitigación inmediatas dentro de la misma temporada de cultivo. Cualquier peligro identificado relacionado con estas actividades requiere que el productor aborde esos peligros dentro de la misma temporada de cultivo. En cambio, si determina que sus peligros identificados no están relacionados con esas categorías específicas, tiene dos opciones para avanzar. Y esas son opciones de los cuadros amarillos, que es mitigar o hacer pruebas. Y medidas de mitigación tan pronto como sea posible, a más tardar al año siguiente. O pruebas para informar la evaluación. Como lo discutimos anteriormente, los productores tienen la opción de hacer pruebas del agua para recopilar más información sobre los peligros identificados. Si un productor o agricultor decide hacer las pruebas del agua antes de implementar una medida de mitigación, el productor haría las pruebas del agua y luego comenzaría el árbol de decisión de nuevo en esta caja azul. Vuelvo a repetir, es mucha la información que estamos proveyendo, pero si por favor tiene cualquier duda o pregunta, no deje de preguntarnos. Si me pasa a la siguiente diapositiva. Como pueden ver en esta diapositiva, esta tabla proporciona un resumen del resultado de la evaluación que acabamos de realizar en el diagrama del flujo, pero presentado de una manera ligeramente diferente. Es la misma información que acabamos de discutir en el diagrama de flujo. Por ejemplo, si usted determina que el agua de uso agrícola no es inocua, no tiene la calidad sanitaria adecuada para el uso o sus usos, recuerden la primera cajita roja. Esto entonces debe de continuar inmediatamente su uso y tomar medidas correctivas antes de reanudar el agua para las actividades de precosecha. Ya hablamos un poco sobre esto en el diagrama de flujo, entonces me voy a pasar un poco a las siguientes diapositivas debido al tiempo, pero por favor, si tienen alguna pregunta, déjenme saber. En esta diapositiva vamos a hablar de información adicional sobre el uso de pruebas para la evaluación. Como lo comentamos anteriormente, si un productor desea hacer pruebas para obtener información adicional de la calidad del agua, el productor debe asegurarse de que las muestras se tomen asépticamente, sean representativas del agua y se recolecten inmediatamente antes o durante la temporada de cultivo.
También el productor puede realizar pruebas para detectar E. coli genérica o otro indicador o otro analito válido. En este caso, el productor deberá identificar un criterio y una frecuencia de muestreo adecuados para ayudar a determinar junto con los datos recopilados por la evaluación si es necesaria una medida correctiva o de mitigación. Por ejemplo, el productor puede utilizar los criterios microbiológicos y la frecuencia identificados en la norma de iniquidad de productos agrícolas frescos publicados en 2015. Pero vuelvo a repetir, no es la única información que puede utilizar. Si me pasa la siguiente, por favor. Muchas partes interesadas han indicado que existe confusión sobre la diferencia entre las medidas correctivas y las medidas de mitigación. Nos gustaría aclararlo esto aquí. Se aplica una medida correctiva en respuesta a la identificación de un peligro que hace que el agua no sea inocua o no tenga la calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Y se aplica una medida de mitigación en respuesta a la identificación de otros peligros, tanto relacionados con la actividad de uso de terrenos adyacentes y cercanos, como otros peligros. Esa es la diferencia entre una medida correctiva y una medida de mitigación. ¿Y cuándo se aplican? Si me pasa la siguiente, por favor. Ejemplos de medidas correctivas de mitigación están en esta diapositiva. Para los productores que están aplicando medidas correctivas, pueden optar por volver a inspeccionar todo el sistema de agua agrícola y, entre otros pasos, realizar los cambios necesarios en función de las condiciones identificadas. Los productores también podrían tratar el agua, darle un tratamiento con un químico antimicrobiano. Los productores que están aplicando medidas de mitigación podrían elegir entre medidas como volver a inspeccionar y hacer los cambios necesarios. Aumentar el intervalo de tiempo entre la última aplicación de agua y la cosecha. Esa sería una medida de mitigación. Aplicar un intervalo de tiempo entre la cosecha y el final de almacenamiento. Cambiar el método de aplicación del agua. Darle tratamiento al agua o tomar una medida alternativa que no aparece en esta diapositiva. Con respecto al tratamiento del agua, la FDA ha trabajado directamente con la agencia de EPA en el desarrollo de un protocolo para ayudar en el registro del tratamiento químico para su uso en agua agrícola previa a la cosecha. Cualquier uso de productos químicos para fines distintos del uso indicado en la etiqueta es una violación de la ley federal. Por lo tanto, debe seguir las instrucciones de la etiqueta. Con el fin de colaborar para que las compañías químicas agreguen los microorganismos de importancia para la salud pública a la etiqueta, la FDA y la EPA publicaron estos protocolos. Si me pasa la siguiente, por favor. Adicionalmente, como parte de la revisión de la norma propuesta, la subparte E será reorganizada para aclarar qué disposiciones se aplican en función del uso del agua. También quiero aclarar que no se modificarán los requisitos del agua de uso agrícola para germinados y el agua que se utiliza durante y después de la cosecha, como los requisitos del agua que se utiliza para lavar las manos, lavar los productos agrícolas frescos, lavar el equipo y otros usos. Estos requisitos no se van a modificar. En otras palabras, los requisitos que se encuentran en la subparte E de la norma de iniquidad de productos agrícolas frescos publicada en el 2015 para el agua de uso agrícola durante la cosecha, empaque y almacenamiento son los mismos requisitos en la norma propuesta. Si me pasa la siguiente, por favor. Algunas exenciones en la evaluación del agua de uso agrícola son si cumple con los requisitos que aplican a las aguas de uso agrícola de cosecha y por cosecha, como es el criterio de calidad microbiana y los requisitos de análisis del agua subterráneas no tratadas. Otra excepción de no hacer la evaluación sería si les sirve de un sistema o suministro público de agua que cumple los requisitos establecidos en la norma. Y si es tratada de acuerdo con los estándares establecidos de la norma de iniquidad de los productos agrícolas. Esos serían los casos cuando sería exento de hacer una evaluación.
Siguiente, por favor. Una herramienta en línea que la FDA desarrolló y está disponible en el sitio web de la FDA es la herramienta del agua de uso agrícola. Esta herramienta le ayuda con las evaluaciones de riesgo potenciales que plantean sus fuentes de agua y a determinar las posibles opciones de acciones de correctivas o de mitigación. Les recomiendo que consulten esta herramienta. Vuelvo a repetir, si esta norma se finaliza, esta sería una herramienta bien indispensable para su uso. Siguiente, por favor. Sabemos que también está interesado en escuchar más sobre la fecha de cumplimiento, ya que la fecha de cumplimiento para las vueltas clasificadas como vueltas grandes comenzó el 26 de enero de 2022 para las disposiciones de la subparte E para productos cubiertos que no sean brutos. Le aseguro que esta es una alta prioridad para la FDA también. En la norma propuesta publicada en diciembre del año pasado, nos centramos en los estándares en sí y no propusimos nuevas fechas de cumplimiento. Pero como se anunció anteriormente, estamos ejerciendo discreción de cumplimiento para los requisitos de agua de uso agrícola para los productos cubiertos. Para las descripciones de la subparte E aplicables a dichos productos mientras trabajamos diligentemente para abordar las fechas de cumplimiento. Más adelante se puede tener más información sobre la fecha de cumplimiento. La siguiente, por favor. Si bien las necesidades específicas de capacitación, educación, aún no se han establecido por completo, la FDA tiene muchas lecciones aprendidas de cuando se desarrolló la norma propuesta en equidad de los productos agrícolas frescos, que fue publicada en el 2013 y finalizada en el 2015. Tenemos la intención de aplicar estas lecciones aprendidas y construir sobre ellas a medida que desarrollemos nuestros planes de capacitación, educación y divulgación. Si bien la norma propuesta está bajo revisión, la FDA recomienda que las huertas sigan las buenas prácticas agrícolas para mantener y proteger la calidad del agua de uso agrícola. La siguiente, por favor. La FDA reconoce el importante papel que desempeñan los estados y los educadores. Todos estamos trabajando para el desarrollo de la norma final y la incorporación para la implementación de la norma. Este proceso incluye trabajar con las partes interesadas para escuchar las preocupaciones sobre esta propuesta e incorporarla en la norma final. Por lo tanto, como pueden ver, estamos trabajando activamente en el desarrollo de un programa para la capacitación, educación y divulgación. Agradecemos su apoyo e ideas para medida que esto evoluciona. La siguiente, por favor. Planes al futuro, entendemos que es esencial proporcionar el continuo apoyo técnico a medida que trabajamos hacia la norma final y la implementación mientras nos involucramos con nuestras partes interesadas y colegas. Estamos, como se suele decir, cobrando fuerza, definiendo procesos que se tienen en cuenta. Reconocemos que para aprovechar plenamente los beneficios de las evaluaciones de aguas de uso agrícola propuesta, las huertas deben comprender y traducir los requisitos a sus operaciones. Por eso es importante que trabajemos juntos con nuestros socios. La educación, los materiales de capacitación y la herramienta en línea serán fundamental para ayudar a garantizar que las huertas puedan realizar las evaluaciones del agua dentro de esta norma propuesta. La siguiente, por favor. Como ya conocen, el periodo de comentarios terminó oficialmente el 5 de abril de 2022 y estamos en el proceso de revisar, responder y desarrollar la norma final basada en los comentarios recibidos. No podemos aceptar comentarios formales al expediente en este momento. Sin embargo, continuamos comprometiéndonos con las partes interesadas y respondiendo preguntas relacionadas con la norma propuesta. Si hay alguna pregunta, por favor, no dude en enviar la dirección de correo electrónico que está en esta diapositiva. Es agwatr@fda.hhs.gov. La siguiente, por favor. Y finalmente, muchas gracias por participar en este seminario el día de hoy y por favor consideren como un recurso directo para asistencia técnica sobre la norma
Si tiene preguntas de la norma, la guía, definición de lo que son las huertas y otras preguntas relacionadas con la norma. Este es mi correo electrónico. Y nuevamente, si tiene preguntas acerca de la norma propuesta del agua de uso agrícola, puede hacer directamente al buzón de agwatr@fda.hhs.gov. O si tiene cualquier otra pregunta acerca de la norma de cuidado de productos agrícolas frescos y lo quiere hacer en español, también le pueden enviar al correo, al buzón de Produce Safety Network en español, @fda.hhs.gov. Y yo creo que es la última, Santiago, ¿verdad? Sí me pasa la última, me parece. A ver, Sí. esa es la última, sí. Ya, perfecto, pues Mauricio, yo creo que ya con esto culmina su presentación. Me comentan desde mi equipo en Ecuador que no hay preguntas que se hayan hecho en el chat, así que seguramente Mauricio, si hay alguna pregunta, se las van a poner directamente a los correos o a su contacto que lo puso en la penúltima diapositiva. Todos van a recibir la presentación directo a su correo, me imagino, Alessandro. Así que muchas gracias, Mauricio. Pues muchas gracias a ustedes. Y sí, por favor, si tienen cualquier pregunta, no duden en preguntar, por favor. Esta es una oportunidad que tenemos para hacer preguntas y aclaraciones sobre la norma propuesta del agua de uso agrícola. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Santiago. Esperemos a todos los participantes que el evento haya sido de su total agrado.